El sujeto jóvenes y el objeto espacio público conforman una dupla analítica que nos permite observar y explicar las maneras en que los jóvenes, desde su condición social inmersa siempre en relaciones específicas de poder, contribuyen a la producción del espacio público, y a la inversa, cómo es que el espacio público influye en la configuración de dicha condición juvenil. Esta relación implica poner en discusión dos perspectivas en tensión en cuanto al deber ser frente al ser de los jóvenes. Por un lado, entendiendo que el deber ser está construido desde la mirada adulta que coloca a los jóvenes en un estado de incompletud y de tránsito hacia la adultez, lo cual apunta siempre a un tiempo futuro. Y por otro lado, el ser, que está definido desde la experiencia de los propios jóvenes, ubicada en el presente y relacionada con el mundo adulto. En este sentido, se puede considerar que el espacio público es una arena donde se expresan abiertamente todos los elementos materiales y humanos que componen una sociedad concreta, y en la cual se presentan sujetos diversos entre sí por categorías sociales densas como el género, la edad, la clase social y la raza o pertenencia étnica, así como por dimensiones más flexibles como el estilo, las creencias, las prácticas, los gustos y los discursos. De manera general, dichas diferencias distinguen a un joven de otro, pero en el fondo revelan el entramado de relaciones de poder en el que se insertan y que restringe o posibilita su presencia, sobre todo su participación en la producción del espacio público. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa que hemos titulado Jóvenes y Espacio Público. Le doy la bienvenida y agradezco la presencia de mis colegas, la doctora Jael López, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y la doctora Leticia Pogliaghi, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Pues es una buena oportunidad para compartir con el público el esfuerzo académico que llevamos tiempo haciendo aquí en la universidad en torno a la conformación de una línea de investigación sobre jóvenes y espacio público. Consideramos que es un tema muy pertinente para desarrollar en las investigaciones con respecto a jóvenes en México. Y pues voy a comenzar haciéndoles algunas preguntas con el fin de que charlemos entre las tres sobre lo que hemos venido haciendo desde hace tiempo. Entonces, pues la primera pregunta es para ustedes, en términos generales, ¿cómo se relacionan los jóvenes con el espacio público en México, en nuestras ciudades, en las ciudades mexicanas? ¿Quiere comenzar? Bueno, como decías, Marce, estamos muy interesadas en eso, en tratar de pensar, no solamente determinar cuáles son las relaciones que establecen los y las jóvenes con el espacio público, sino pensar en qué posibilidades de relaciones pueden establecer desde su condición como jóvenes, como sujeto joven, un sujeto joven que además es diverso. O sea, no hay un solo joven o una sola posibilidad de ser joven, sino múltiples posibilidades de ser joven y de ser reconocidos y de autoconsiderarse como jóvenes. Y la relación que establece con el espacio público en términos de que es un lugar en el mundo social, ¿no? Que permite la participación en la toma de decisiones, pero también la participación en la construcción misma del espacio público, ¿no? Como un espacio para encontrarse con los otros, ¿no? Con los adultos, con los niños, con las personas en su diversidad, siendo jóvenes. Entonces, claro que en ese sentido, pues tenemos un sujeto muy diverso, ¿no? Que se relaciona o que tiene posibilidades de relación de acuerdo a esa diversidad que les categoriza o que les caracteriza más bien, ¿no? O sea, mujeres jóvenes, no es lo mismo una mujer joven que un hombre joven. Entre los mismos jóvenes hay distintas edades que están consideradas dentro de la categoría joven, ¿no? Entonces no es lo mismo una joven de 14 años que una joven de 29, ¿no? Que es el rango etario en el que más o menos categorizamos a las personas jóvenes.
Y el espacio público también es un espacio que se va produciendo a través de las relaciones sociales. No solamente los lugares, ¿no? Como la plaza o la calle, o incluso pues los espacios públicos, ¿no? Los hospitales, las escuelas, las instituciones, sino son espacios que se construyen históricamente. Y actualmente tenemos que pensar la relación de este sujeto joven, diverso, en relación a un contexto muy particular, que es el contexto de la no liberalización, ¿no? Entonces, yo hasta aquí dejaría esas primeras reflexiones acerca de cuál es la relación de los jóvenes con el espacio público. Yajael dijo mucho, pero a mí lo que me gustaría agregar sobre justamente en esta relación de los jóvenes y las jóvenes con el espacio público es pensar al espacio público como parte de su conformación de identidad, de que es un espacio entre otros, el espacio familiar o cuando pueden estar en sus distintos espacios de socialización, cómo ellos se construyen como jóvenes, que se construyen reconociendo al otro, a los otros jóvenes, y en diferencia quizás con los niños o con los adultos. Pero me parece importante lo que mencionabas de la diversidad juvenil, de los distintos jóvenes, porque así como no podemos decir que hay un único joven, tampoco hay una única manera de ser joven o una única identidad que se puede construir. Pero a la vez que ellos se construyen como sujetos jóvenes, también están construyendo al espacio público y a la manera en que ellos se visibilizan en el espacio público y como los otros, los adultos o los niños los reconocen como tal. Muchas veces tendemos a pensar, si pensamos en abstracto, a los jóvenes los asociamos de manera directa con el espacio público. Y me pregunto por qué, y a lo mejor es porque es en el lugar en donde nosotros los vemos, en donde nosotros los encontramos, en donde podemos verlos siendo jóvenes, teniendo prácticas diferentes, por supuesto, pero también es en donde ellos se pueden mostrar, en donde ellos se pueden movilizar, en donde ellos pueden hablar, que quizás no los identificaríamos en otros ámbitos. Entonces, las y los jóvenes constituyen y conforman el espacio público, ¿sí? Desde sus primeras reflexiones. Digamos, tienen una manera particular de conformar o de producir espacio público, pero también lo que hemos venido proponiendo es que el espacio público posibilita o permite ciertas formas de ser y vivir la juventud, ¿no? Entonces, lo que hemos identificado es una relación de mutua influencia entre los jóvenes y el espacio público. Ahora bien, cuando Jael menciona y Leti menciona que no es lo mismo ser mujer que ser hombre, las edades también son distintas, ¿qué tipo de marcadores ustedes identifican como centrales para diferenciar a los jóvenes en el espacio público? Digamos, ¿cuáles serían las principales dimensiones que distinguen a unos de otros? Pues pienso que podrían ser, es muy difícil decir, este marcador determina, ¿no? Por ejemplo, la edad que determine, siempre la edad o todos los marcadores sociales siempre están concatenados y es muy complicado separarlos. A veces lo hacemos en términos analíticos o en términos de política pública, pues para dirigirla u orientar la atención o el análisis de ciertas experiencias de las y los jóvenes. Lo cierto es que los distintos marcadores van jugando un papel, ¿no? En la relación que establecen los jóvenes, las y los jóvenes con el espacio público. Por supuesto, la edad es uno, pero el género, ¿no? De alguna manera, cuando decimos jóvenes y espacio público, estamos ubicando a un varón, ¿no? Y a un varón con ciertas características, incluso de clase social. Y nos desdibujamos de nuestro imaginario, de nuestra representación sobre los jóvenes en el espacio público a las mujeres, ¿no? Y cuando pensamos a las mujeres en el espacio público, a las mujeres jóvenes,
las pensamos siempre como en restricción, ¿no? Restringidas, no solamente en el espacio, sino también en los tiempos. O sea, de alguna manera incluso ubicamos a los jóvenes con cierta temporalidad en el día, ¿no? Más en la oscuridad, más en ciertos espacios, ¿no? De acción y de prácticas, y a las jóvenes pues las ubicamos de paso, por ejemplo, en el espacio público. Entonces, claro, necesitamos hacer o llevar a cabo investigaciones y políticas públicas que hagan que las mujeres tengan otro tipo de presencia en el espacio público. En el caso de la Ciudad de México y otras ciudades de México y de otros países, ¿no? Donde la migración es una de las características de la vida urbana incluso, ¿no? La migración continua. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos migrantes de zonas rurales, muchos de ellos indígenas, y claro que no pensamos en la categoría étnica o en este marcador étnico en los jóvenes que ocupan el espacio público, ¿no? Sin embargo o sea, hay un torrente, ¿no? de migrantes jóvenes de zonas rurales a la ciudad que hacen presencia en el espacio público. Y bueno, tú y yo tenemos trabajos al respecto sobre migrantes indígenas en la Ciudad de México, jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres, que hacen de distintos espacios de la ciudad, ¿no? Un espacio donde, claro, marcan una identidad, como nos explicas, étnica, pero al mismo tiempo también marcan un derecho, ¿no? A la ciudad, ¿no? Aunque seas migrante, aunque seas indígena, aunque seas de un espacio rural, de alguna manera van ocupando ciertas zonas de la ciudad para poderse apropiar y hacer actividades lúdicas, actividades de recreación, pero en estas actividades lúdicas y de recreación lo que tratan también de hacer es hacer espacio urbano, espacio social y espacio público, ¿no? Entonces, eso sería como lo que podríamos decir, cómo los marcadores sociales van haciendo distintas experiencias del espacio público, distintas formas de producción del espacio público y de relación con el espacio público. Género, edad, etnia, clase social. Agrego ahí, justo dije. Y territorio. Me dio el pie Jael y ahora Marce. Sí, yo creo que la cuestión de clase es central, porque hablamos de espacio público y lo hablamos casi como si fuera un genérico, y si lo pensamos en abstracto se limita el espacio público al parque, la plaza pública y la calle. Y entonces ahí el espacio público es mucho más que eso, pero además la calle no es la misma en una zona que en otra, y los jóvenes y las jóvenes que ocupan, que apropian, que realizan sus prácticas en una calle puede ser muy diferente a una calle en otro lugar. Y la manera de vivir y lo que pueden hacer o lo que hacen efectivamente en el espacio público también está condicionado por esta cuestión de clase. Y la otra cuestión es que solemos pensar el espacio público en términos de la ciudad, porque sí vivimos en la ciudad y nuestra referencia del espacio es la ciudad, pero no todas las ciudades son iguales. No es lo mismo la Ciudad de México que una ciudad en el norte del país, que en el sur o en otro país, pero además en zonas rurales quizás también podemos encontrar espacio público y cómo los jóvenes viven y significan ese espacio también puede ser diferencial en función de la territorialidad en que ubiquemos ese espacio público y a los jóvenes. Sería también resultado de la urbanización del campo, de lo rural, ¿no? Digamos, esta expansión del espacio público a distintas zonas, no necesariamente urbanas y no necesariamente ubicadas en la ciudad. Recuerdo el trabajo de Telmo Jiménez, que nos habla de la asamblea en un pueblo mije de Oaxaca, la asamblea como espacio público, es decir, como espacio de encuentro, de debate, de disertación, ¿no? de confrontación también, pero de generación de acuerdos, y en ese caso concreto la imposibilidad que tienen los jóvenes indígenas de la comunidad para realmente participar en ese espacio público. Entonces, digamos que su participación
puede estar limitada solamente a una presencia, a la escucha, ¿no? Pero no a emitir voto, no, en ese sentido no cuenta su presencia, y en las ciudades igualmente. Es decir, la presencia de las y los jóvenes en el espacio público tiene que estar diferenciada, me parece, a partir de una real participación o una posibilidad real de participar de ese espacio, ¿no? Y de marcar características que le impriman su sello propio, su sello particular. Entonces es diferente estar presente a realmente conformarlo, a realmente participar, ¿no? En ese sentido, ¿qué podrían decirnos ustedes? ¿Realmente los jóvenes hacen uso, gozan, disfrutan, producen espacio público, o cómo es, de qué manera es esta relación? Ahorita lo que estás, en esto que estás planteando, y que no hemos hablado hasta el momento, es cómo consideramos a los jóvenes en la estructura social. Y en general los consideramos desde la visión adulta como un no sujeto o un sujeto incompleto. Y ese es una característica, ¿no?, con la que las y los jóvenes llegan al espacio público, o salen o entran, o no, dependiendo de cómo lo quieras plantear y desde dónde lo estés planteando, salen o entran al espacio público, ¿no?, con esta característica de incompletud, ¿no?, o de no ser sujetos, y no de no ser sujetos de derechos, sino sujetos de tutela. Entonces, claro, se hacen una serie de normatividades donde los jóvenes están implicados en cómo deben hacerse presentes en el espacio público, ¿no? Hablaba de las jóvenes, ¿no? Se hacen presentes en el espacio público para transitar por él y cumplir con las asignaciones de género que se le da a las mujeres en general y a las jóvenes, ¿no? Hoy en día tenemos una idea de que las jóvenes pueden ir a estudiar, pero hay espacios sociales, sociedades donde las mujeres todavía no tienen ese derecho, o el derecho al trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las mujeres jóvenes no pueden y no deben de estar en el espacio público a menos de que estén con alguien, ¿no?, que las tutele, que las acompañe, que las proteja, que las cuide, ¿no?, pero no por sí mismas como sujetos. El derecho a gozar de la calle para las mujeres jóvenes, ¿no? Sí. Transitar libremente esta campaña que ha tenido mucha presencia últimamente de quiero salir libre por la calle sin tener miedo, ¿no?, a ser acosada, a ser violentada. Entonces, digamos, este marcador de género sí implica o impacta fuertemente en la posibilidad de usar y disfrutar el espacio público, efectivamente, ¿no? Ahora, si tú le colocas el género más la etnia, o sea, pensar en mujeres indígenas en los espacios urbanos, cuando lo indígena está distanciado en representación y en imaginario social de la vida urbana. Y luego además que sea una trabajadora en el trabajo doméstico remunerado, ¿no?, en el servicio doméstico remunerado. O sea, le vas colocando una serie de cuestiones, de características, pero sobre todo de lugares y posiciones en el mundo que no le permiten gozar, disfrutar, hacer uso, entrar en los debates, en la toma de decisiones sobre el bien común. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con cómo estamos considerando a las y los jóvenes. Cuando ya nos planteamos a los jóvenes como sujeto de derecho, entonces ya estamos hablando no solamente exacto de que estén presentes en el espacio jugando patineta o, ¿no?, en una cuestión lúdica de pónganse a jugar y no molesten, ¿no?, participan en los espacios públicos, se les toma en cuenta, en consideración, por ejemplo, en estos presupuestos participativos, ¿no?, como actores clave, como actores que están haciendo propuestas y que se les escucha y que además al escuchárseles se llevan a cabo sus propuestas. Eso está, yo creo, todavía muy lejos de ser en este país y en muchos más, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que hay una consideración de los y las jóvenes como sujetos en tránsito, con una idea de ya se les va a pasar, porque sí, cuando lleguen a determinada edad ya van a ser adultos. Y entonces a ver cómo hacemos para completarlos y que lleguen a ser el adulto que queremos como sociedad que se construya. Y entonces, ¿en dónde tienen que estar?
durante un lapso de tiempo en la escuela, después que empiecen a trabajar y en el medio vamos a ver qué les hacemos con el espacio público, y entonces para el espacio público se reduce desde la visión adulta y de muchas de las políticas a creémosles espacios de esparcimiento, y entonces en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces tenemos espacios para hacer deporte en algún camellón en el medio de la calle, donde no sé a quién se le ocurre hacerlo, donde pasan autos y donde no es sano que estén haciendo deporte, ni siquiera funciona para lo que lo pensaron que lo iban a hacer. Y seguramente que no tuvieron en cuenta qué era lo que los y las jóvenes querían para su espacio público. En la toma de decisiones sí creo que que siguen ausentes para pensar en cómo construir ese espacio. Sí, se imponen modelos como tipo canchas de fútbol para que todos, o sea, como todos y todas los jóvenes de esa colonia juegan fútbol, y entonces le van a decir, espacios para que patinen. O sea, hay muchos casos en donde eso se convierte en zona de nadie, pues, o espacio desocupado, ¿no? Porque realmente no toman en consideración ni las necesidades ni las opiniones de las y los jóvenes, y tampoco se conoce realmente a la comunidad, ¿no? Entonces se imponen modelos homogeneizantes y desde una mirada adulta que finalmente llevan a la exclusión de las y los jóvenes del espacio público. Bueno, pues vamos a un sondeo y regresamos. Pues un lugar en donde puede ir cualquier persona a pasar el rato. Pues un espacio donde puedes transitar libremente y puedes, pues no sé, descansar o hacer actividades de recreación. Es un lugar en donde podemos hacer recreaciones, donde podemos transitar libremente. Un espacio público puede ser un lugar social donde la gente pueda convivir en paz y donde pueda confluir, no sé, diferentes actividades y organizaciones, pero en vías de paz con la sociedad. Yo por lo regular y mi forma de verlo, sí puede ser como un espacio donde todas las personas se pueden ir a reunir y utilizar como el área común, ¿no? O sea, ya sea de unidades habitacionales, de parques, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo, ¿no? que es la universidad, muchas personas pues hacemos buen uso, ¿no? de este tipo de espacios, como son actividades físicas por lo regular, ¿no? Al menos en nuestro caso. Bueno, un espacio público es aquel en donde está abierto para todos, es un espacio en donde te puedes apropiar libremente de él, pero con ciertas restricciones, en el cual siempre hay un conflicto en donde hay usos que no están permitidos y se hacen, y pues es un espacio siempre en disputa. Es un lugar donde todo el mundo puede tener acceso y puede disfrutar de diversos temas de interés. Pues es un espacio que comparte toda la gente y pues que tiene que haber ciertos límites con respecto al espacio de cada persona. Pues son lugares a donde pueden acudir todas las personas para distraerse, ¿no? Un espacio público es donde podemos venir gentes que no solo somos de esta universidad, que también pertenecen a la sociedad mexicana. Pues actividades de recreación, no sé, jugar, platicar, estudiar tal vez.
Pues no sé, últimamente, por ejemplo, la gente que está leyendo, vienes a platicar con tus amigos, jugar frisbee, cosas así, ¿no? Pasar el rato, pasar con mi familia, no sé. Es que hay que entender los diferentes contextos de espacio público. Los que ahorita se me vienen a la mente porque no tengo las teorías son los espacios públicos para la recreación cultural, por ejemplo, los espacios públicos para la recreación social o los acuerdos sociales. Podría ser una junta vecinal, podría ser unos acuerdos de los mismos habitantes de la Ciudad de México, por ejemplo, manifestaciones de ideología política, social, como el Zócalo, ¿no? Yo creo que se usan principalmente para expresiones de desacuerdo social político y expresiones culturales. Nos podemos ir desde ajedrez, ¿no? Desde voleibol, cualquier tipo de deporte, ¿no? Obras teatrales también en espacios públicos, que es lo que más se debería de aprovechar en espacios públicos, creo yo, en cuestión de cultura, ¿no? Las funciones de cine, ¿no? También en espacios públicos, eso también yo creo que es súper importante. Entonces yo me enfocaría más como en cuestiones deportivas y en cuestiones culturales, ¿no? En un espacio público las actividades difícilmente podemos tener ¿qué se hace, qué no se hace? Es la apropiación que la gente hace de este espacio. No obstante, los espacios públicos dependen dónde se estén generando. Por ejemplo, este puede ser un espacio público, como lo vemos, y las apropiaciones pueden afectar a unos y beneficiar a otros. Entonces, cuando el espacio se vuelve, en este caso, restringido, siempre hay un uso indebido de entonces la gente siempre va a tratar de hacer lo que no está permitido. Pero entonces tenemos espacios de control, espacios que no están controlados, pero yo creo que el espacio público tendría que ser un espacio donde nos respetáramos todos, donde no afecte la integridad de nadie. Deportivas, culturales, académicas, científicas, educativas. Desde un trabajo, como por ejemplo un policía, no sé, alguna actividad al aire libre, como de esparcimiento, como bailar, hacer un deporte. Creo que cualquier espacio fuera de una estructura es parte del espacio público y pues prácticamente puedes hacer cualquier cosa dentro del marco de la ley. Vienen, leen, juegan, andan en bicicleta, bailan, hacen diversas actividades. Pues como estas niñas culturales, venden libros, a veces hay conciertos, a veces hay gente que están haciendo un trabajo de investigación y hay gente jugando, descansando. Después de escuchar las respuestas de las y los jóvenes entrevistados a propósito de qué es un espacio público para ellos y cómo lo utilizan, quisiera que reflexionáramos en torno a qué tipo de jóvenes tienen acceso real al espacio público en México, digamos, cruzado por las relaciones de poder que hemos venido mencionando, y a partir también de esta reflexión que hacías, Leticia, sobre la dimensión de la clase como un marcador importante. Existe la idea cada vez más generalizada de que la clase alta se está replegando del espacio público, ¿no? Que finalmente en estas disputas que algunos mencionan como una dinámica presente en el espacio público, en realidad la clase alta no está disputando su presencia, no desea estar en el espacio público. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Yo creo que depende del espacio y que no me animaría a decir que se repliegan totalmente. Lo que sí creo es que cada vez nos encontramos y nos juntamos más con los parecidos y con los similares, y que hay una suerte de particularización del espacio público. Y no es lo mismo pensar la ciudad, a lo mejor en general, como un espacio público que pensar en el barrio o en la colonia. Y entonces los barrios y las colonias también están diferenciados por una cuestión de clase. Y aunque quizás las clases más altas el espacio público no lo utilicen o no lo apropien de la misma manera, finalmente, aunque sea en su
en su auto particular y cerrado lo están transitando y también están haciendo uso de ese espacio público de una manera diferente quizás a cómo puede utilizarse dentro de una unidad habitacional en una zona popular. Lo que sí creo es que hay usos y ocupaciones diferenciadas por cuestión, por clase y que sí cada vez tendemos a estar más separados, la sociedad en general y los jóvenes en particular. Sí, porque tomando en cuenta digamos, el contexto actual de cómo construimos ciudad, ¿no? Muy ligado a una fragmentación del espacio, a segregación del espacio, por supuesto esto es vivido así por los jóvenes. Entonces, como dices tú, Leti, las y los jóvenes se van juntando cada vez con quienes se sienten más identificados, ¿no? Hicimos una investigación muy importante aquí en la UNAM, que está muy próxima a publicarse el libro de los resultados, sobre seguridad e inseguridad en Ciudad Universitaria, ¿no? Y preguntábamos a los jóvenes dónde se sentían más seguros. Y obviamente, ¿no? A los jóvenes de la comunidad universitaria, estudiantes principalmente, dónde se sentían más seguros. Y ellos decían que pues en Ciudad Universitaria, porque aquí había comunidad, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes vienen de las periferias, de nuestros estudiantes. Una gran parte de estudiantes viene de las periferias. Otra son ya clase medieros altos, que sí vienen en carro y viven en zonas más o menos cercanas, ¿no? Entonces el acceso, eso que nos preguntas, ¿quiénes tienen acceso a la ciudad? Yo creo que todo el mundo tenemos acceso, pero es un acceso diferenciado. Y diferenciado, pues eso, por la clase social, por el género, por la ocupación, ¿no? que tienen. Y por ejemplo, las y los jóvenes que venían de Ecatepec decían, no, pues Ecatepec, ¿no? Que es ahorita un espacio de mucha hostilidad, de mucha violencia, de mucha criminalidad, delincuencia, y violencias de todos tipos, ¿no? Ahorita yo creo que Leti debe de hablarnos un poco de la diferencia entre seguridad y violencia y cómo esto va afectando también el acceso de toda la población, pero en especial de las y los jóvenes, ¿no? Entonces, claro, en el barrio, esos jóvenes de Ecatepec para nada se sentían con libertad de acceso al espacio público, ¿no? Pero aquí se la pasaban súper bien y transitaban y caminaban lo más que podían en Ciudad Universitaria, aunque también con restricciones, ¿no? Porque también aquí hemos tenido varios problemas, ¿no? De violencia y de inseguridad que deben de ser pensados también desde la perspectiva de las y los jóvenes, ¿no? Sí, y además ese espacio que ocupan, en el que están presentes, puede jugar en determinados grupos de jóvenes como un factor más de estigmatización, ¿no? Él o la joven de Ecatepec, ya nomás llegar acá viene con el marcador de dónde viene, pero en el barrio o en la colonia, ser de Ecatepec puede ser vivido de manera diferente, al contrario, puede ser revertido y ser el motivo de orgullo, de identidad. Lo mismo vemos yo que estudio con chavos de bachillerato, los distintos planteles, incluso hacia dentro de la UNAM, ser de Naucalpan no es lo mismo que ser del sur, y los otros los reconocen como tales. Hablamos al principio de la heterogeneidad de jóvenes en México. También hay heterogeneidad de espacio público, entonces, ¿no? Y me parece importante que inscribamos el espacio público en un contexto más amplio, en un sistema en donde aparecen otros actores también importantes en esta relación jóvenes-espacio público. Hemos dicho el Estado con sus instituciones, ¿no? Es uno de esos actores principales, pero también el mercado, ¿no? Decíamos. Es una línea que hemos estado trabajando. ¿Ustedes cómo identifican esta pluralidad de espacio público o las características del espacio público en el presente, en el momento actual? ¿Cómo se puede diferenciar o caracterizar? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Yo quisiera, antes de contestar esta pregunta que nos haces, es que el problema de heterogeneidad, o el tema de la heterogeneidad de los jóvenes y de la construcción y producción de los espacios públicos no sería el problema, o no sería un problema, ¿no? O sea, la diferencia, la diversidad es un valor muy importante. El tema es cuando, o la problemática es cuando esta diferencia o esta heterogeneidad se convierten en procesos de desigualdad, ¿no? Y de desequilibrio en el acceso, por ejemplo, al espacio público, ¿no? En la producción del espacio público. Creo que ahí es donde siempre debe estar enfocado nuestro análisis, ¿no? Y no en decir, es que son heterogéneos y entonces por eso, y pensar la heterogeneidad o la diferencia como un problema social, que no lo es un valor, ¿no? Y a partir de ese valor, ¿no? Estar cuidadosas y cuidadosas de ver y analizar cómo a partir de eso se intentan generar o se generan finalmente desigualdades. Entonces, o fragmentaciones, o exclusiones. Entonces, cuando nos preguntas todo esto, pues más bien es que tenemos que ir analizando en los distintos grupos de jóvenes, ¿no? Cómo operan o no las desigualdades, ¿no? Entonces, igual para las jóvenes, ¿no? de clases altas, las chavas enfrentan una serie de desigualdades sociales que nadie estudia y que nadie analiza y que nadie pone en el ojo para ver que esas mujeres estén bien, ¿no? Que gocen de los derechos y del derecho al espacio público. Igual pasa pero igual les pasa a las jóvenes de clases más deprimidas, ¿no? Y entonces el foco de atención tiene que estar en ver cómo de la diferencia pasamos a la desigualdad y no caer nunca, ¿no? En la idea de que la diferencia es un problema, sino siempre estar en la mira y enfocada en ver cómo resolvemos la desigualdad, porque creo que es ahí donde podemos hacer propuestas importantes, propuestas, ¿no? de cambio, de transformación, para que las diferentes jóvenes, los diferentes jóvenes y la producción de los espacios de manera diversa, heterogénea, donde estemos los diferentes, etcétera, realmente sean democráticos y realmente toman en cuenta a estos grupos que en las relaciones de poder, ¿no? Están en un lugar subordinado y que atravesados por otros marcadores sociales, pues doble, triple, cuádruplemente subordinados. Entonces, a mí sí me gustaría como que dejáramos en este programa esa idea que el tema el tema de discusión y de análisis no es la diferencia, es la desigualdad que con base en esa diferencia se construye socialmente y que además no es una cuestión de el individuo joven, ¿no? Sino de ese individuo en un contexto social, en una serie de relaciones sociales de poder, ¿no? Y que no son relaciones sociales de poder buena onda, sino relaciones sociales de poder de dominación y subordinación, en donde tenemos que enfocar nuestra mirada y nuestros análisis y nuestras propuestas, ¿no? Sí, sin duda, cuando apuntamos a la desigualdad, entonces es obligado que apuntemos también a otros actores que producen, ¿no? Y que participan de la reproducción de esa desigualdad. No es que aparezca la desigualdad porque sí, porque los jóvenes y el espacio público porque son diversos, sino efectivamente porque cruzan otros actores en este proceso de producción y reproducción de la desigualdad. Entonces, en ese sentido, el mercado es un actor que ha aprovechado muy bien las desigualdades, ¿no? Para fortalecer a grupos sociales, ¿no? Y los jóvenes no están entre esos, o sea, los jóvenes en general, en toda su heterogeneidad, no están contemplados y aparecen muchas veces como sujetos que se puede manipular, ¿no? Y se puede, ¿no? Con toda la calma al estar haciendo uso de la desigualdad social, por ejemplo, ¿no? Por parte del mercado como un actor, ¿no? O como consumidores, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y para ver la desigualdad y la desigualdad espacial, sobre todo, a mí me gusta verlo desde las prácticas de los distintos actores sociales que están jugando, que están disputando que están disputando el espacio y la construcción del espacio. Y
Y en ese punto, y vuelvo a algo que comentábamos antes, sí pueden aparecer, los jóvenes o como consumidores, o porque están ahí, o porque los pensamos como el lugar que están ahí, pero en donde siguen estando ausentes es en la toma de decisiones, y ahí me parece que es donde está el punto central. A lo mejor hacemos una encuesta y medio hacemos un espacio de participación, o les consultamos de manera general a ver qué es lo que les gustaría, y nosotros como adultos o el gobierno cuando va a definir políticas públicas, ahora, ¿quiénes son? Y entonces aparece el registro de que no, sí, los jóvenes fueron tomados en cuenta, pero ¿quiénes son esos jóvenes que están participando de esas reuniones, de esos foros, o que van a sacarse, que están para sacarles la foto? O sea, ¿cuál es la real participación que tienen en la toma de decisiones? Creo que todavía nos falta mucho para trabajar por ahí, y que desde ahí nos puede ayudar a entender por qué tenemos un espacio desigual. Claro. Sí, el mercado, digamos que explota o capitaliza muy bien, ¿no? A la población juvenil en ese sentido, digamos, como consumidor hasta de cultura, ¿no? Vendiendo estos festivales de música, de rock, carísimos, con todas las marcas ahí de comida y de bebidas, pues que dejan una derrama económica importantísima, ¿no? Pero que finalmente se van hacia los intereses privados, pues no para el bien, efectivamente, de esos jóvenes que hacen presencia en estos espacios, ¿no? Y otro de los actores principales, pues, es el Estado, ¿no? Por supuesto. Yo considero que cuando hablamos de Estado, cuando apuntamos hacia el Estado, es importante entonces referirnos al contexto actual, ¿no? De violencia cada vez más presente, desbordada, generalizada, y en ese sentido quiero preguntarles qué opinan ustedes, cómo la violencia cada vez más generalizada, expandida, ha impactado en esta relación de los jóvenes con el espacio público. Otro dilema que tenemos cuando pensamos a los jóvenes, y sobre todo cuando los pensamos vinculados a la violencia, es colocarlos en los extremos entre víctimas o victimarios, ¿no? Entonces, una manera de mirarlos es, ¿no?, los jóvenes se tienen que replegar del espacio público porque e incluso si los miramos en estadísticas, sí suelen ser, no solo en México, quienes son sujetos víctimas de violencia. Y por otro lado, pensar que son ellos quienes van a cometer actos violentos. Creo que ya desde hace años venimos haciendo una asociación directa entre violencia e inseguridad, y que está presente en las políticas públicas sobre todo en materia de seguridad y de inseguridad ciudadana, porque además viene con la connotación de que es ciudadana. Y la violencia viene pegada a la cuestión de la inseguridad. ¿Por qué? Porque estamos asociando violencia e inseguridad casi que de manera lineal con la criminalidad. Y está bien, puede ser una de las caras, por supuesto que hay violencia que puede terminar en expresiones de violencia que pueden estar reflejando crimen, pero también hay otras formas de violencia y expresiones de violencia concretas que están presentes en el espacio público, que involucran a los jóvenes, que si lo limitamos a ver en términos de criminalidad, las invisibilizamos. Específicamente, creo que Jael nos puede contar cómo es esta violencia simbólica hacia las mujeres en el espacio público. Y hacia los varones, ¿no? Y hacia los varones. Claro, también. o sea, estamos construidos sobre un sistema de relaciones de género, que son relaciones de poder, donde las y los jóvenes están inmersas e inmersos, ¿no? Hablamos de que en algunas comunidades, incluso
en algunas familias, ¿no?, las mujeres no tienen derecho al acceso, derecho al espacio público, ¿no? Solamente si están ligadas o vinculadas con las asignaciones de género que la sociedad les hacemos a las mujeres, ¿no? El cuidado, ¿no?, o los cuidados y el trabajo reproductivo. Y muy pocas veces pues pensamos y hay una serie de mecanismos y tú nos has mostrado, nos estás mostrando mucho eso en la investigación que haces en una unidad habitacional, hablando de la violencia, ¿no? Hay una serie de mecanismos que colocan a la violencia, ¿no?, para establecer el orden, ¿no?, o el funcionamiento correcto del sistema social, ¿no?, el que se considera que debe ser con una serie de pautas morales, ¿no?, y no tanto éticas, sino morales, ¿no?, de comportamiento. Entonces, las jóvenes no pueden estar en el espacio público de determinadas formas y se les hace ver, ¿no?, con una serie de actos de violencia que no es el lugar de las mujeres jóvenes el espacio público, ¿no? Y toda la sociedad estamos concatenadas, somos un colectivo que encubre ese tipo de violencias hacia las mujeres jóvenes, ¿no? Y claro que tenemos agresores individuales, ¿no? Están agresores individuales encarnados regularmente en varones adultos que les hacen saber a las jóvenes que no pueden estar en el espacio público, ¿no? Entonces, y de otros jóvenes también. Entonces, claro, hay un colectivo violento, ¿no?, que genera, que considera que la violencia es una forma de relación social y la más idónea, ¿no?, porque no hay ni mecanismos, ¿no?, institucionales ni de relacionamiento social que establezcan formas no violentas de relación, ¿no? Y en el caso de las jóvenes, pues tenemos agresores individuales, efectivamente, pero que están encubiertos colectivamente, ¿no? Donde no hay protocolos de atención para la violencia, ¿no?, donde, por ejemplo, para el tema del acoso sexual en la calle, ¿no?, donde se van estableciendo tímidamente algunos elementos sobre todo, y no por buena voluntad de las instituciones, o sea, no porque hay un reconocimiento desde las instituciones que hay problemas de violencia en el espacio público, ¿no?, donde tienen, y que además son violencias que no están solo en el espacio público, sino que están ligadas con las violencias en el espacio privado y en el espacio doméstico, y que pasamos por alto. Y solamente a través de una serie de protestas, o sea, de protestas sociales de quienes somos víctimas, ¿no?, de todas las mujeres, pero en particular las jóvenes, del acoso sexual callejero, pues entonces se toman ciertas medidas, insisto, siempre son muy tímidas, ¿no?, de paliativas, pero no de cambio y transformación social. Claro. O de otros tipos de violencia dentro de otras instituciones, ¿no? Violencia de género, por ejemplo, en las universidades, la ausencia de protocolos, ¿no?, o para prevenir otro tipo de violencias en las instituciones. En este sentido, Leti ha propuesto esta idea muy atinada de que la violencia no es un cáncer social, ¿no?, que hay que extirpar como resulta este discurso hegemónico, ¿no?, y ya del lugar común que utilizan nuestras autoridades en distintos planos, sino una relación social, ¿no?, en la que todos estamos inmersos. Son prácticas, ¿no?, prácticas violentas, son expresiones de violencia en las que estamos inmersos en una u otra medida, ¿no?, todos, pero como parte de esta sociedad. Para cerrar, solamente quisiéramos compartir con el público que esta línea de jóvenes y espacio público es algo que venimos impulsando como una línea de investigación importante desde la universidad, y van 2 años y vamos por el 3er año consecutivo en que la doctora Jael López y su servidora coordinamos el seminario Jóvenes y Espacio Público, que tendrá lugar a partir de febrero del próximo año. Entonces los invitamos a estar pendientes de la convocatoria, del registro,
y de su participación en el seminario, y también pues que consulten un libro próximo a publicarse con el mismo título, está compuesto por los trabajos de distintos investigadores de muchas instituciones, universidades de todo el país, y que bueno, nos muestran justamente cómo esta diversidad de juventudes y de espacios públicos en México. Entonces, pues agradecer su presencia, que nos acompañen. Buenas tardes. La dupla Jóvenes Espacio Público implica una relación indisoluble que muestra cómo es que el espacio público influye en las maneras de ser y de vivir de la juventud, así como a la inversa, cómo es que el espacio público, en tanto producción humana, es el resultado de la participación o no de actores sociales diversos, entre los que resaltan los jóvenes. Es importante destacar que dicha relación no es neutra, sino que es influenciada por poderes específicos que se expresan de manera diferenciada de acuerdo con marcadores sociales, tales como el género, la clase social, la pertenencia étnica y la misma edad. Diferencias que debemos abordar y estudiar a profundidad como parte de nuestra labor científica en la universidad.